Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. En el vídeo anterior de la lista de este canal, que titulo Civilización occidental y locura, dos destinos contrapuestos que comparten trayectoria, analizábamos sobre todo cómo la aparición del individuo, del ser individual propiamente dicho, es un hecho histórico, no natural, que aconteció especialmente a partir del Renacimiento, aunque tuvo un claro precedente en el pensamiento de Duns Scoto y Guillermo de Ockham en los siglos XIII y XIV, y cuyas ideas fundamentales eran que Dios no se somete a la razón, que pudo hacer y puede hacer, si quiere, un mundo totalmente diferente de este en el que estamos, que por tanto es su voluntad, no la razón, la que decide que las cosas sean unas u otras. Todo es, pues, a los ojos de estos escolásticos pioneros de los tiempos modernos, contingente, aleatorio e imprevisible. Asimismo, Ockham fue el que dijo que no existen las generalidades, las ideas previas sobre las cosas. Solo existe cada ser individual, sea cosa, hecho o persona. Se fue asentando así la idea de que cada cual es dueño de su destino, de que no hay nada, ninguna idea prefijada, ninguna moral universal que determine lo que haya decidido ser cada individuo. A partir de esos presupuestos nació la idea de la libertad. El hombre es libre, puede decidir por sí mismo sin que nadie le venga a decir lo que ha de ser. Junto a la libertad, decíamos, nació la soledad. El hombre moderno es esencialmente, un solitario. Y junto a la libertad y a la soledad apareció la angustia, como especiales aditamentos de la personalidad del hombre moderno. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Norbert Elias profundiza en esa personalidad del hombre moderno al atribuir la aparición del individuo a la internalización y generalización de autocontroles y tabúes que permiten contener y reprimir las manifestaciones espontáneas en los comportamientos humanos, hasta que fueron adquiriendo sentido el concepto y la práctica de vida reservada, privacidad y vida propia. Las normas que reprimen los comportamientos espontáneos e instintivos y que aparecen a la vez que, dice Elias, lo hace el individuo, son también las mismas que socializan y civilizan, hasta el punto de que gracias a ellas irrumpen la tolerancia, las reglas de urbanidad y el decoro, y se implantan frenos al ejercicio particular de la violencia, que pasa a ser monopolio del Estado. De este modo, la libertad, el gran valor que por otro lado aportó el Renacimiento, quedó acotada y restringida especialmente al ámbito interno, a la intimidad y a la conciencia de los individuos, porque los comportamientos en el mundo exterior estaban sometidos a las normas civilizadoras. Fue asentándose, pues, el que Norbert Elias denominó Homo clausus. El ser humano, dice Elias, como ser aislado y encerrado en su propio interior frente a todo aquello que está fuera. Desde el Renacimiento en adelante, sigue diciendo Elias, en el centro del universo humano
se encuentra cada persona sola, concebida como un individuo que en último término es absolutamente independiente de los demás. Las sociedades europeas modernas sostienen una imagen del hombre en la que su propio yo, su auténtico yo, es algo encerrado en el interior, separado de todos los demás hombres y cosas. Igual que el solitario hombre cristiano que la Reforma actualizó, y a propósito del cual Ortega decía: el cristianismo es el descubridor de la soledad como sustancia del alma. Lutero, seguidor de Ockham, llegó efectivamente afirmando que cada uno se sostenga firmemente en su propia conciencia y que el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, consagrando así la primacía del mundo interior sobre el exterior. Es decir, que el personaje, el yo exterior, el yo que había incorporado las normas civilizadoras, nunca habría de prevalecer, según Lutero, sobre el yo interior y auténtico. Se instala así un mundo invisible que aísla al yo. Y dice también Elias, lo que constituye ese muro es la contención más firme, más universal y más regular de los afectos. Coacciones autoimpuestas que impiden que los impulsos espontáneos y pasionales lleguen a convertirse en acciones. Esto es lo que imponen las normas civilizadoras. Estos impulsos, continúa diciendo Elias, se aparecen a la autoexperiencia como lo que está oculto ante lo demás y a menudo como el yo auténtico, como el núcleo de la individualidad. Norbert Elias entra en el detalle de los comportamientos concretos que en este sentido individualizador se fueron transformando a partir del Renacimiento. En la Edad Media, dormir, por ejemplo, todavía no era una actividad privada. Era frecuente que muchas personas compartieran la misma habitación. En las clases altas, el señor dormía con sus criados y la señora con sus doncellas, incluso en la misma cama. En las clases más bajas, hombres y mujeres, y hasta huéspedes, dormían juntos. Quien no dormía vestido del todo, se desnudaba por completo. Las necesidades corporales tampoco se llevaban a cabo en privado. Las costumbres a la hora de sentarse a la mesa para comer también eran congruentes con esa manera de ser general. Había un solo plato del que cada comensal cogía su porción con la mano, lo que además de los comportamientos groseros favorecía las disputas. A partir del Renacimiento, por el contrario, el dormitorio se fue convirtiendo en un ámbito privado, hasta llegar a la actualidad, en que es uno de los más privados de todos los que usa el ser humano. Lo mismo ha sucedido con los lugares en los que uno realiza sus necesidades corporales. La desnudez empezó a estar mal vista en casi todos los ámbitos. Los comportamientos sexuales fueron pasando también al ámbito privado y personal. Que cada cual tuviera en la mesa su propio plato y sus cubiertos fue asimismo un avance individualizador. Poco a poco, lo personal, lo privado, los dominios propios de cada individuo fueron progresivamente imponiéndose. La galantería, la vergüenza, el pudor, incluso el disimulo, son sentimientos que nacieron cabalmente en la sociedad posmedieval. Fue abriéndose paso así la idea de la civilización entendida como autocontrol de las emociones y subsiguientemente de los comportamientos.
algo necesario para poder vivir en sociedad. Pero esos controles que el individuo se imponía a sí mismo iban conduciendo, decíamos, hacia su propia escisión entre el ser íntimo, oculto a los ojos de los demás, y el que se enviaba a vivir una vida compartida, civilizada. La contención de los comportamientos y de las emociones tenía la contrapartida de hacer sentir que el yo auténtico era el que se mantenía en la zona privada, íntima de cada uno, y que el que se enviaba a vivir en sociedad era un personaje, una especie de actor teatral, encorsetado en su papel y en algún sentido falseado. Y sin embargo, era este el ser civilizado que estaba emergiendo, a la vez que el hombre libre era el que se reservaba para la intimidad. Es de la exacerbación de ese encierro en lo interior, de la apoteosis del homo clausus, que decía Elias, de donde surgió, además de la civilización, veremos con qué correcciones, el ramal que desemboca en la hipérbole modernista y posmodernista, así como la perspectiva morbosa que le sirve de base, la mirada esquizoide, o directamente, a veces, esquizofrénica. Efectivamente, entre los rasgos que son propios de la personalidad esquizoide, es decir, los que, sin llegar a ser estrictamente patológicos, se sitúan en el continuo que culminaría en la esquizofrenia, están esos que ya se detectaban en los orígenes del Homo clausus: insociabilidad, introversión, dificultad en la expresión de las emociones, hasta el punto de parecer frío o insensible, y tal vez excesivamente cerebral o calculador. Son los rasgos que, como decimos, definen a los esquizoides. Precisamente personas distantes en el trato con los demás, como si una barrera virtual los separara del mundo. Muchos de ellos, asimismo, dan la impresión de comportarse de manera artificiosa, como si estuvieran representando un papel. Algunas veces estas personas esquizoides parecen sumisas, dóciles y torpes, y otras son arrogantes, rebeldes y con sentimiento de superioridad, subtipos hiperestésico y anestésico respectivamente dentro de la esquizoidia, representativos de la escisión, que por un lado da a la vertiente cohibida del personaje exterior y por otro lado al expansivo y transgresor individuo interior, que se siente libre. En correspondencia con esta escisión, y a pesar de ser normalmente circunspectos y comedidos, los esquizoides a veces pueden romper su coraza defensiva y comportarse de manera impulsiva y descontrolada, o al menos atrevida. Son celosos guardianes de su independencia, de la cual puede brotar tanto la creatividad como la simple excentricidad. De ambas, creatividad y excentricidad, estaba precisamente sobrado Charles Baudelaire, esquizoide de libro y poeta icónico de los nuevos tiempos, que, consecuente, afirmaba: el hombre de talento quiere ser uno, luego solitario. El esquizoide, dice el psiquiatra existencial Eugene Minkowski, y nos sirve como conclusión de esta descripción, en cada circunstancia lleva la antítesis yo y el mundo hasta sus límites extremos. Vive por ese hecho en una atmósfera de conflicto constante con el ambiente. El esquizoide casi siempre es insociable, se repliega sobre sí mismo, prefiriendo su mundo interior,
su ensueño a una actividad exterior. Desbordada ya la línea de separación con la enfermedad mental y prolongando y aumentando esas predisposiciones propias de las personalidades esquizoides, un enfermo esquizofrénico le confesaba a Minkowski, su psiquiatra: para mí, mi enfermedad reside en el hecho de que soy incapaz de establecer un contacto duradero, permanente, normal con el mundo exterior. Estoy al costado de la vida. Lo que me rodea no llega a penetrarme, a tocarme. Es decir, que la esquizofrenia es otro de los destinos posibles a los que puede ir a parar el Homo clausus de Elias, el hombre civilizado, encorsetado, cohibido por excelencia, obligado a comportamientos con los que no se siente identificado. El esquizofrénico prefiere, pues, clausurarse y habitar en una utopía ensoñada, delirada, y abandonar una realidad en la que se siente perdido. Esa pulsión que al esquizofrénico le lleva a refugiarse en un mundo interior contrapuesto al civilizado es la misma que lleva al revolucionario a buscar implantar en el mundo exterior aquella ensoñación utópica suya. En este último caso, el Homo clausus, el reprimido hombre moderno, da la vuelta del revés a su personalidad y se transforma en el hombre rebelde e irreconciliable con su mundo. Y en este contexto es en el que podemos situar la idea de Norbert Elias de que el siglo XX, y como prolongación suya, este XXI que él no vio y en el que ahora estamos, es un siglo descivilizador. Las normas de comportamiento y autocontrol que durante los primeros siglos de la Edad Moderna fueron estableciéndose perdieron credibilidad y los hombres empezaron a romper la coraza que imponía el ser civilizado, dando rienda suelta a comportamientos transgresores. Corroborando esta visión de las cosas, en 1923, en una conferencia que dio en Cambridge, Virginia Woolf pronunció unas frases que se harían famosas. Dijo: en o alrededor de diciembre de 1910, la naturaleza humana cambió. El cambio no fue repentino ni tan claro, pero todas las relaciones humanas han cambiado. Las relaciones entre amos y sirvientes, entre maridos y esposas, entre padres e hijos. Y cuando las relaciones humanas cambian, se produce a la vez un cambio en la religión, en el comportamiento, en la política y la literatura. Hacia 1968, Steven Pinker encontró, apoyándose en minuciosas estadísticas, que este impulso descivilizador daba una gran vuelta de tuerca, de modo que la cotidianidad se llenó de comportamientos transgresores, probablemente muchos de ellos justificadamente, pero el fenómeno en sí fue de ruptura con el proceso civilizador. La esquizofrenia, como quedaría claramente de manifiesto en el arte de estos últimos tiempos, se volvería del revés y en vez de dejar al Homo clausus inhibido de puertas adentro de su personalidad, saldría rompiendo moldes y barreras a impregnar de transgresión y muchas veces de locura todos los ámbitos de lo que antaño fue civilización. Quedan, pues, muchos temas abiertos a partir de lo dicho hoy y aquí, que seguiremos abordando en próximos vídeos. De momento, hasta el próximo vídeo, amigos.